Su manto grana. Shalom amigos, qué lindo volvernos a encontrar. Me voy a correr un poquito porque veo que si no sale la lámpara. En lugar de salir yo, la voy a correr un poquito a la lámpara también. Así me ven mejor. Espero que anden muy bien. Estamos acá en la tercera parte de Su manto grana, hoy en este estudio, donde estamos concluyendo el mes número 11 ya al aire, increíblemente. 11 meses al aire en TELS TV. Empezamos en el mes de abril del 2021 y este ya es el último viernes de febrero. Así que nos queda el mes de marzo para cumplir un año al aire, ininterrumpidamente, gracias a Esteban Morales, que está ahí del otro lado en los controles, a TELS TV y al pastor Álvaro de Castro, que es el hacedor, por así decirlo, de TELS TV. Muchas gracias a ellos que tanto nos bendicen al poder compartir, al darme la posibilidad de compartir estos estudios con ustedes. Y bueno, por supuesto que el anhelo es que estos estudios sean de bendición para todos ustedes también. Hemos llegado a los 140 suscriptores en el canal de YouTube, así que si no lo ves en vivo por TELS TV, podés suscribirte a mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, darle me gusta a los videos, comentar, bueno, en fin. Estamos entonces en la tercera parte de Su manto grana y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él tome control en esta clase y que todo fluya para su honra y gloria. La semana pasada miraba que por momentos yo estaba como un poco transpirado durante el programa y eso era porque a veces no fluyó como debió de fluir la comunicación, la transmisión, por mi culpa, por mi wifi. Y entonces yo me pongo nervioso, ¿no? Así que si ustedes me ven hoy estoy muy livianito de ropa y si me ven pasar un poco de calor, ha de ser por eso. Bueno, muy bien. Habíamos culminado la semana pasada mostrando cómo el tabernáculo, y no solamente el tabernáculo de Moisés en el desierto, lo que después Salomón transformaría en el templo hacia el año 900 a.C., Moisés 1400 a.C., 500 años después Salomón pasa del tabernáculo al templo, pero es lo mismo, solamente que en vez de ser una tienda móvil pasó a ser algo fijo. Habíamos visto, y lo vamos a volver a ver hoy más adelante, cómo el tabernáculo tiene en sí dibujada la cruz de acuerdo a la distribución de los elementos dentro de él. Y a su vez habíamos visto, que también hoy lo vamos a volver a ver, cómo las tribus... muy bien Esteban, ahí al toque Esteban con la diapositiva en PowerPoint, ahí tenemos el tabernáculo, que era lo que habíamos visto en la clase pasada al final, con la distribución en forma de cruz, desde la entrada del tabernáculo, pasando por el altar del sacrificio y el lavacro, entrando al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, por eso el palito corto de la cruz uniría esos dos elementos, y luego sigue el palo largo de la cruz, atravesando el altar del incienso y entrando en el lugar santísimo hasta el arca del pacto. Y ahí tenemos entonces, ven que se forma claramente una cruz. Pero además habíamos visto que alrededor del tabernáculo y de acuerdo a cómo estaban distribuidas las tribus, y eso está en la siguiente diapositiva, también se advierte una cruz. Porque por fuera del tabernáculo, esto lo vamos a ver hoy más adelante, están las 12 tribus distribuidas ahí y vamos a ver por qué también ahí se manifiesta una cruz. Muy bien. Lo que quiero decir es que habíamos también visto que a partir de la Pascua, el sacrificio que hasta ese momento era individual o tenía un alcance individual, ¿esto qué quiere decir? Cada vez que Noé ofrecía un sacrificio era por él, ¿sí? Lo mismo con Jacob, lo mismo con el primer hijo, el hijo que Dios le restituyó a Adán y Eva, Set, o su descendencia, ¿verdad? ¿A través de quién? Enos. A través de quien los hijos de Dios comienzan a invocar el nombre de Dios, que nosotros lo interpretamos ese pasaje generalmente como que era gente noble, gente inclinada al bien, con una sed de Dios y que empiezan a invocar el nombre de Dios. Bueno, toda esa gente que empieza a invocar el nombre de Dios a partir de Adán y Eva,
año 4000 a.C., y que siguen invocando el nombre de Dios en la generación de Noé, año 3000 a.C., y luego siguen invocando el nombre de Dios con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, año 2000 a.C., bueno, esa invocación del nombre de Dios tenía un alcance individual. Competía a la persona que estaba ofreciendo el sacrificio, la persona que le levantaba un altar a Dios y le ofrecía un animal en sacrificio derramando su sangre. Pero a partir del Cordero Pascual vemos que ese sacrificio de alcance individual comienza a ser familiar. ¿Sí? Luego va a ser a nivel nacional y finalmente universal en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ese manto grana va teniendo un alcance cada vez mayor. Y el manto grana que comienza alcanzando y cubriendo a una persona, luego va a cubrir a toda una familia, luego va a cubrir a toda una nación, y a través de la muerte de Jesús en la cruz termina cubriendo a todo el planeta, es decir, a todo el planeta, a todos los seres humanos que quieran cobijarse bajo esa sangre que el Señor derramó en el madero. Y esto tiene que ver con un principio de cómo Dios se manifiesta y se revela, que es el principio de la progresión, y que lo observamos en muchos aspectos a lo largo de la vida, es de la Biblia. Dios se va revelando de manera progresiva, cosa que ya hemos observado en otros estudios, como por ejemplo el de los Nefilim, los seres o humanos, que en realidad son humanos según la interpretación que nosotros les dimos. El tema de la revelación progresiva de Dios y no una revelación a saltos. Entonces es alcance individual del sacrificio, alcance familiar del sacrificio en la Pascua, alcance nacional del sacrificio a través de la celebración de Yom Kippur o el Día de la Expiación, y alcance universal cuando Jesús concreta todo aquello y viene a morar entre nosotros. En la clase de hoy nosotros vamos a estar viendo en manera especial, nos vamos a detener un poquito en la Pascua, en la circuncisión, que es un pacto de sangre, y en Yom Kippur, que es este día de la expiación o del perdón, y que logra un alcance nacional para los sacrificios. En cuanto a la Pascua, en Éxodo capítulo 12, versículo 4, dice: los extranjeros también fueron invitados a integrarse a este camino de fe ya desde Egipto, porque Éxodo 12, 4 dice: él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero. Cuando los judíos por primera vez celebran la Pascua y matan el cordero pascual en la noche de la huida de Egipto, dice Éxodo 12:4, él, el hebreo, y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero. Y ahí entonces tenemos, por eso el tema del alcance familiar, porque ya era para todo el grupo ese cordero, y ese vecino no necesariamente tenía que ser un hebreo. De pronto, si había alguien, obviamente los hebreos vivían en un lugar más bien apartado y todos juntos entre ellos, pero podía haber algún vecino egipcio. Bueno, si ese egipcio abrazaba por fe la sangre del cordero pascual, también esa sangre valía para él. Y él pasaba a ser un israelita en ese momento por fe. Pasaba a ser un hebreo. Él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero, Éxodo 12:4. En adelante, el concepto se reafirma mediante el pacto de sangre en la circuncisión, porque Éxodo 12:48 dice: si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Éxodo 12:48. Es decir, esto es cuando ya ellos comen la Pascua primera, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, comienzan a transitar el desierto del Sinaí, y ahí el Señor le dice, porque no salieron solamente los hebreos, nosotros a veces estamos confundidos, pensamos que solamente salieron los hebreos, no, salieron los hebreos y muchos egipcios también de Egipto, los egipcios que tuvieron fe y que creyeron en el sacrificio pascual. Y por eso Éxodo 12:48 dice: si algún extranjero morare contigo
egipcio o aún de otra nación, y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Es decir, que ya desde ese momento estamos viendo cómo el tema del derramamiento de sangre es un mensaje inclusivo para toda la raza humana, siempre y cuando medie la sangre. ¿Sí? Dios no podría ser más claro. Fíjense que el Señor dice, si hay un extranjero que quiere sumarse a la Pascua hebrea, todo lo que tiene que hacer es circuncidarse él, si es adulto, y circuncidar a toda su casa, a todos sus niños, ¿verdad? Porque eso era un pacto de sangre que había hecho Abraham con Dios a través de Isaac. Abraham circuncidó a Isaac y eso fue como un pacto de sangre, de la unión entre el Señor y Abraham. Entonces vos imaginate si será trascendental el corazón de Dios y esto de que no estamos hablando de una superioridad étnica o genética de los hebreos, de los israelitas o de los judíos, sino que estamos hablando de una superioridad en términos de fe, por así decirlo. Porque cuando hay un extranjero con otra genética, pero que quiera unirse al pueblo hebreo y celebrar la Pascua, todo lo que tiene que hacer es hacer el pacto de sangre, de circuncidarse él y circuncidar a todo varón dentro de su casa, derramando sangre, porque la circuncisión se te corta el prepucio y hay un derramamiento de sangre. Siempre, siempre, siempre la sangre mediando en el pacto de unión entre Dios y el hombre. ¿Qué significa circuncidar? Significa derramamiento de sangre. También es una referencia velada a lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón y no la circuncisión de la carne. Por eso también tenemos que tener cuidado, porque hoy día hay muchos grupos mesiánicos que en el afán de congraciarse con los judíos quieren circuncidarse su prepucio natural. Y si vos te circuncidás tu prepucio natural, entonces vos ya pasás a ser un judío, pero ya tenés que observar un montón de leyes de la cultura judía. Y Dios no nos pide eso. Dios lo que sí nos pide es que circuncidemos nuestro corazón. Acá el tema es el abrazar la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua sobre el madero. Al cuestionarnos acerca del origen de la circuncisión, como digo, bueno, el pacto es de Dios con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 10 y la primera parte del versículo 12, de Génesis capítulo 17, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros de edad de 8 días será circuncidado. Esto se lo dice Dios a Abraham en Génesis 17, año 2000 a.C. Y en el año 1400 a.C., 600 años después de Abraham, Dios le dice a Moisés, cualquier extranjero puede integrarse al pueblo mientras circuncide a todo varón de su familia y se circuncide él. Y por supuesto, en esta circuncisión de los varones entran las mujeres. Es decir, no es que solamente ese hombre y sus hijos varones van a quedar dentro del pueblo hebreo. Automáticamente al circuncidarse ese varón y al circuncidar a los varones de su casa, todas las mujeres, las hijas mujeres que él tuviera, su esposa, hermanas, todas quedan metidas dentro de ese pacto también. Todas son también abrazadas, ¿sí?, y cobijadas bajo ese manto grana con esa sangre que se derramó a través de la circuncisión de los varones. Entonces no entendamos tampoco a la cultura hebrea o judía como una cultura machista, sino como una cultura absolutamente inclusiva y en donde la mujer siempre también está presente y siempre es tenida en cuenta. En la palabra, lo que refiere a la sangre nos remite al Mesías casi sin excepción. Y el detalle que la circuncisión, el pacto de sangre, suceda en el 8º día del bebé, no es la excepción, y también incluso apunta a Jesucristo. Sería muy largo entrar en todo esto, pero los eruditos bíblicos dicen que el número 8, que ya en el Antiguo Testamento está asociado al Señor, porque el 8 es tipo de lo infinito, es el fin de algo y el comienzo de lo siguiente, porque el 8º día, que es el día domingo,
porque para los judíos el séptimo día es el día sábado, entonces el octavo día es el día domingo. Pero el día domingo, además de ser el octavo día, es el primer día de la semana nueva. Entonces el 8 está relacionado con el principio y el fin, ¿no? En el octavo día de la celebración de los tabernáculos se lleva a cabo la ceremonia de Simchat Torah. Esto lo podés ver en las fiestas de Jesús, el estudio de las fiestas de Jesús, cuando hablamos de la celebración de los tabernáculos. En el octavo día el judaísmo celebra Simchat Torah, que es una invitación a todas las naciones a unirse a Israel. Se termina la lectura anual de la Torah y comienza de vuelta la lectura anual de la Torah en el Génesis. Entonces, el número 8 siempre está asociado en el judaísmo con principio y fin, con el infinito. Pero los eruditos bíblicos en el Nuevo Testamento han asociado el número 8 con la persona de Jesucristo, porque le han dado al nombre de Jesús en griego, al darle un valor numérico, calza con un triple 8. Es muy largo de explicar, pero bueno, el punto es que hay una asociación entre el número 8 y la persona de Jesús. Y no es casualidad que el niño deba ser circuncidado en el judaísmo en el octavo día. Y el propio Señor Jesucristo fue circuncidado en el octavo día y derramó su preciosa sangre en el octavo día. Y en la presentación de PowerPoint, a ver si Esteban nos puede llevar, te voy a llevar, Esteban, a la diapositiva número 22, donde tenemos una pintura de Rembrandt. Diapositiva, perfecto, Esteban, muchas gracias. La diapositiva número 22, esta pintura es del famoso Rembrandt, este pintor maravilloso holandés. Dice Simeón en el templo. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor Jesús nace, al octavo día María lo lleva al templo junto con José y lo circuncidan. Y ahí aparecen dos personajes bíblicos que son la profetisa Ana, que ve en este Yeshua, en este niño, al Mesías Salvador de Israel, y también el sabio Simeón, otro anciano, que está acá con una túnica media morada. Ahí está Simeón en el templo, quien también reconoce en este bebé, que es Jesús, cuando lo llevan a circuncidar el octavo día, como el Mesías de Israel. Y él dice, dichoso yo, que mis ojos antes de morir han visto al Salvador de Israel. Simeón era un judío, la profetisa Ana era una judía, gente anciana, gente sabia, gente que vivía una vida de oración, y vieron con ojos de fe a este bebé y entendieron que este bebé traído por María y José para ser circuncidado era nada más ni nada menos que el Mesías Salvador. Y bueno, ahí está por supuesto María de celeste y está el niño Jesús también, aparece allí, cuya sangre se derramó. A Jesús era un niño judío, se le corta el prepucio, él ya hay un derramamiento de sangre, ahí simbólico también, en el octavo día de vida de nuestro Señor. Así que tremendo. Todos estos detalles que vamos descubriendo en la palabra y cómo la circuncisión, que es algo tan judío, también está apuntando a la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramaría un día en el madero. Muy bien, podés venir a mí, Esteban. Otro detalle, son tantas cosas, ¿no? Es muy interesante. Cuando Jesús nació, los sabios llegan a ofrecerle, según dicen los evangelios en Mateo capítulo 2, oro, incienso y mirra, ¿sí? Tipificando los tres roles de Yeshua o de Jesús. El oro para el rey, porque Jesús es el rey. El incienso al sumo sacerdote, porque Jesús es el sumo sacerdote. Y la mirra al Cordero de Dios, que dará su vida para quitar el pecado del mundo, como lo dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Oro, incienso y mirra. Oro para el rey, incienso al sumo sacerdote y mirra al Cordero de Dios, porque Jesús iba a dar su vida por el mundo. Ahora, el libro de Éxodo, que está hablando del Cordero Pascual que debía de ser sacrificado, ahí tenemos la mirra simbolizada en el Cordero, ¿no? El libro de Éxodo relata que antes de salir los judíos de Egipto, antes de ser librados por la preciosa sangre del Cordero Pascual, ellos recibieron oro y plata de los egipcios.
Dice Éxodo capítulo 11, versículo 2. Cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es decir que los hebreos salen con oro de Egipto, que de hecho fue el oro que después se va a usar para los utensilios sagrados en el tabernáculo. Porque ¿de dónde sale el oro cuando Dios manda a Moisés a hacer el tabernáculo y recubrir el arca de oro y recubrir el altar del sacrificio con oro y el altar del incienso y el candelabro tiene que ser de oro macizo, etcétera, etcétera, etcétera? Ese oro sale del oro que ellos traían de Egipto del cual habían despojado a los egipcios. Pero ese oro que ellos traen desde Egipto también es un símbolo del rey, también nos está hablando de Yeshua. Por lo tanto, todos estos elementos que están en el tabernáculo, que están recubiertos de oro algunos, o en el caso del candelabro es oro macizo, todo ese oro, o los hilos con los que se bordaron algunas de las cortinas que también eran de oro, todo eso está refiriendo a Jesús como el rey. Y por eso en el Nuevo Testamento los sabios, o los reyes magos, como le decimos comúnmente, pero son los sabios de Oriente en realidad, los sabios le ofrendan oro, porque Jesús es el rey. Y todo en el tabernáculo, como todo en el Antiguo Testamento, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo siempre. ¿Sí? En su redención, bueno, quiero decir también acá, porque no quiero olvidarme, cuando nosotros hicimos el segundo estudio de la raíz, que lo podés encontrar en las listas de la reproducción como todo lo que será ya fue, paralelismo entre las plagas de Éxodo y los juicios de Apocalipsis. Ahí yo hice referencia a un documental de James Cameron que relata toda la salida del pueblo hebreo de Egipto, comprobado científica y arqueológicamente, y habían hecho descubrimientos ellos después que en la isla de Santorini se encontraron muchos enterramientos en oro que datan de la época en la cual los judíos salieron, o los hebreos salieron de Egipto, por lo cual, y esto también está en la Biblia, nosotros sabemos que no todos los judíos y los egipcios que salen de Egipto siguen 40 años caminando por el desierto hasta la tierra prometida. Hay gente que se va disgregando, gente que se va separando. Y según la teoría de James Cameron y muchos arqueólogos, estos descubrimientos en la isla de Santorini, en Grecia, serían de personas que se separaron de Moisés y el resto de los hebreos y los egipcios y se van a la isla de Santorini y terminan viviendo en la isla de Santorini. Y al morir, al ser enterrados con estos utensilios de oro o al ser descubiertos estos utensilios de oro en diferentes yacimientos arqueológicos, se comprueba que son utensilios de oro que datan de la época en la cual precisamente los hebreos salieron de Egipto. Entonces no se puede entender qué hacen utensilios de oro del 1500 en la isla de Santorini, algo totalmente desconectado del tipo de materiales que había en Santorini, en una época que no tenía que encontrarse eso ahí. ¿De dónde vino todo eso? Bueno, hay toda una teoría que dice que son las personas que se fueron separando de Moisés y que no lo siguieron a Moisés y al resto del pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Increíble porque cómo la arqueología va comprobando la Biblia y cómo muchas veces nosotros no entendemos cosas que la Biblia dice, pero yo con los años he aprendido a siempre confiar en la Biblia. Mira, no te lo puedo explicar, para esto yo no tengo una explicación, pero yo sé que la Biblia no miente. Es cuestión de esperar y tarde o temprano la ciencia, la arqueología, siempre le van a dar la razón a la Biblia. Siempre, siempre, siempre. Yo sé que hay muchas preguntas sobre la evolución del ser humano, sobre los dinosaurios, sobre las eras glaciales, sobre la diferencia en la datación del carbono 14, porque los científicos y los geólogos y los paleontólogos hablan de millones de años, y la Biblia no hablaría de esa cantidad de años específicamente. Bueno, yo no sé. Pero en todo caso, la ciencia es la que se equivoca. Y la ciencia a veces da vueltas con el correr del tiempo y al final
¿sabes qué? La Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón. Es sorprendente realmente, ¿no? Bueno, esto es como una perlita ahí, una extra, pero bueno, vaya para animarnos en este tiempo en donde tenemos que también animarnos y ayudarnos a entender que lo que nosotros creemos no es solamente fe, sino que también aún lo sustenta la ciencia, la historia, la geología, la arqueología, la paleontología. Es impresionante, impresionante el riquísimo valor de la palabra de Dios. No es un libro de fantasía, no tiene nada que ver la Biblia con los otros libros sagrados de todas las demás religiones. No tiene nada que ver con los libros de mitología, por ejemplo, del hinduismo, que es un combo de fantasía total. No, la Biblia es otra cosa. No es un libro de historia, pero tiene mucho de historia. No es un libro de ciencia, pero tiene mucho de ciencia. Es impresionante la Biblia. No sé, los científicos han descubierto, el orden de la creación en el Génesis es como fueron apareciendo las diferentes cosas en la creación, ¿no? Que primero las plantas, que después los animales, que después el ser humano. Bueno, en fin, largo y tendido lo que habría para decir sobre esto, pero para muestra baste un botón y que eso nos anime a tener respeto por la Biblia y siempre decir, bueno, yo tengo temor de Dios, es un libro sagrado y si la palabra lo dice, por algo será. Ahora, en su redención, la aceptación por fe del camino de la sangre, el camino de la cruz, transformó a aquella asamblea de esclavos judíos que salen de Egipto al mando de Moisés en una nación libre. Para ellos, el salir de Egipto simboliza la libertad y dejaron de ser un conjunto de esclavos, los hebreos, para convertirse en una nación libre, pero además en una nación rica, llena de oro, con el cual salieron de Egipto, por lo cual podemos decir que era una nación integrada por reyes, por príncipes, por herederos de la tierra prometida. Y de igual forma, los creyentes en el Mesías somos una nación de príncipes y de sacerdotes, coherederos de los tesoros del Rey. Muy bien, esto en cuanto un poquito a la Pascua y a la circuncisión. Ahora, sabemos que salido los hebreos de Egipto, Dios le va a empezar a dar directrices a Moisés muy específicas, como por ejemplo esta que le dice, mirá, si hay un extranjero que se circuncida y que circuncida a su familia y van a integrarse al pueblo hebreo. ¿Por qué? A ver, de pronto cuando salieron en la noche de la Pascua, la noche de la huida de Egipto, no había tiempo en ese momento para circuncidar a los vecinos egipcios que salieron con los hebreos. Pero ya una vez que salieron y ya estaban en el medio del desierto, ahí ya sí, bueno, ya no estuviste circuncidado para la primera Pascua cuando saliste de Egipto, pero ahora sí, circuncidate para que tu familia y vos puedan ser considerados como hebreos de hebreos, ¿sí? Además de darle esa orden Dios a Moisés, le da muchas otras órdenes. Le da, por ejemplo, las directivas de cómo hacer el tabernáculo, de qué medidas tenía que tener el altar de bronce, el altar del sacrificio, el candelabro sagrado o la menorá, el altar del incienso, donde se le iban a ofrecer oraciones al Señor, la mesa de los panes de la proposición, donde se iban a poner los 12 panes representando a las 12 tribus de Israel, las medidas del arca del pacto. Bueno, Dios le da un montón de reglamentos a Moisés, que Moisés lo cumple al pie de la letra, y entre todos esos reglamentos el Señor le da una serie de lo que se llaman Moedim en hebreo, las 7 celebraciones sagradas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad y que lo podés descubrir en el estudio Las fiestas de Jesús en detalle. Y estas fiestas, estas Moedim, como se dice en hebreo, son también mikrot. Es decir, son repasos, son fiestas que te van a ayudar a entender de dónde venís, de dónde saliste, de dónde te saqué, ¿sí? Y una de esas 7 fiestas solemnes es la fiesta de Yom Kippur. La 7ª fiesta solemne es la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Recordemos que está la Pascua, en paralelo con la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras,
sin levadura. El primer domingo después de la Pascua, la fiesta de los frutos, los primeros frutos, Yom HaBikurim. Después va a venir Pentecostés como cuarta fiesta solemne. Estas son las primeras 4 fiestas, que son las fiestas de la primavera. Y luego van a venir 3 fiestas más. Fiesta número 5, Año Nuevo. Fiesta número 6, Yom Kippur, perdón, es la sexta Yom Kippur, no la séptima. Y fiesta número 7, los tabernáculos. ¿Sí? Yo me confundí porque si agregáramos el Shabbat o el día de reposo como una primera fiesta, entonces Yom Kippur pasaría a ser la séptima fiesta solemne y los tabernáculos la 8ª fiesta. Pero en realidad Yom Kippur es la 6ª fiesta solemne, el día de la expiación, y luego la 7ª fiesta solemne es los tabernáculos. Esto yo ya lo expliqué cuando di el estudio de las fiestas de Jesús, dentro del capítulo que explica la fiesta número 6 o 7, la fiesta de la expiación o Yom Kippur. Pero quiero de todas maneras detenerme un poquito acá hoy y decir que en general, no solamente Yom Kippur o el Día del Perdón incluía el sacrificio de animales y el derramamiento de su sangre, haciendo una referencia al cordón de grana o al manto grana de nuestro Señor, que es la sangre de nuestro Señor, no solamente Yom Kippur, sino todas las celebraciones, sin excepción, de Israel, implicaban el derramamiento de sangre en sacrificio, incluso el ofrecimiento de vino, que es tipo de sangre también, con la connotación de expiar los pecados del pueblo. Esto está en Levítico 23, y lo expliqué en el estudio de las fiestas de Jesús. Expiar significa, según el diccionario, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, sufrir un reo la pena judicial, es decir, cargar la culpa sobre vos cuando sos un reo, cuando has cometido un crimen. Padecer la consecuencia de los desaciertos. Bueno, cada una de estas acepciones remite a la obra de Jesús sobre el madero, tipificada con anterioridad a su primera venida en las víctimas sacrificiales de estos rituales del tabernáculo en el desierto y el templo una vez reconquistada la tierra prometida. ¿Sí? Todo siempre nos remite a nuestro Señor Jesucristo. Al detenernos en la celebración de Yom Kippur o el Día del Perdón o el Día de la Expiación, observamos que el sumo sacerdote ofrece en sacrificio un becerro por sí mismo y su familia y 2 machos cabríos por el pueblo. Esto ya lo vimos en las fiestas de Jesús. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa, es decir, por su familia. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, porque había un macho cabrío que se sacrificaba y otro que se dejaba vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico 16, versículos 6, 15 y 21. Y esto está en la diapositiva 23. Si la tenés ahí a mano, Esteban, la diapositiva 23, en la presentación de PowerPoint, muchas gracias Esteban, donde yo destaqué en rojo el becerro de la expiación, que es suyo, es decir, este era el cordero o el becerro que Aarón mataba por él y su familia. Recordemos el alcance familiar del cordero pascual. Pero además Aarón tenía que degollar otro macho cabrío, degollaba un macho cabrío derramando su sangre, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y sobre el otro macho cabrío que estaba vivo, Aarón, el sumo sacerdote, imponía sus manos. ¿Sí? El macho cabrío vivo, cuya sangre no se derramaba, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico capítulo 16. La gran proclamación del Mesías
y todavía podés mantener la diapositiva, porque ya vamos a pasar a la siguiente, Esteban, la gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de estos dos machos cabríos sobre los que el sumo sacerdote procedería a echar suertes, de tal manera que uno sería santificado por los pecados de Israel, sacrificado por los pecados de Israel, en honor a Dios, y el otro sería llevado al desierto una vez impuesta sobre las manos y confesado sobre su cabeza todos los pecados de Israel. Este macho cabrío que era enviado al desierto era enviado a Azazel, Levítico 16:26, término o lugar del que poco se sabe y que en hebreo significaría chivo expiatorio. El sentido que tenía la ceremonia era que al ser llevado a un lugar inhóspito como el desierto, cargado de pecados del pueblo, estos serían alejados del pueblo. Los dos machos cabríos eran considerados una sola ofrenda, una sola ofrenda. Estos animales debían ser idénticos como si se tratara de uno solo para el sacrificio. Los dos carneros se echaban a la suerte, Levítico 16:8. También las vestiduras de Yeshua fueron echadas a la suerte el día de su sacrificio. Esto fue proclamado en el Salmo 22, versículo 18, profetizado año 900 a.C., año 1000 a.C., y fue cumplido por el Señor Jesucristo en Marcos 15:24. Cuando se reparten las vestiduras de Yeshua, de Jesús, y se echan en suerte la túnica de Jesús, esto nos remite a cómo el sacerdote echaba suertes sobre los dos chivos o machos cabríos que eran sacrificados en la celebración de Yom Kippur o el día de la expiación. Todo está concatenado. Y podés pasar a la siguiente diapositiva, Esteban, porque el uso de dos animales para representar un solo mensaje, para presentar un solo mensaje, se encuentra también en el uso de palomas durante el ritual de la limpieza de la lepra, en Levítico capítulo 14, versículos 4 al 7, que es lo que está ahí. Y soltará la avecilla viva, dice ahí, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué es esto? Bueno, había dos aves que son usadas para el sacrificio contra la lepra, o a favor de, es decir, a favor de que la persona fuera sanada, como un mensaje que proclama el Mesías, sacrificado y muerto hasta derramar agua y sangre, lo que le sucede a Jesús en Juan 19:34. Esa era la avecilla que era muerta. Pero la segunda ave, sumergida en agua y sangre, pero luego dejada libre, es una figura del Mesías emergiendo de las profundidades de la tierra al tercer día con visibles muestras de muerte. Y soltará la avecilla viva en el campo, dice aquí. Lo mismo ocurre con los dos carneros de Yom Kippur. El primero es sacrificado y muerto en expiación por nuestros pecados, hecho el mismo pecado, y el segundo es dejado libre como muestra de la resurrección. Levítico 16:10. ¿Podés volver a mí, Esteban? Entonces, les resumo para que se entienda que tanto en la celebración de Yom Kippur como en la celebración de la limpieza del ritual de la lepra, había que sacrificar o dos machos cabríos o dos avecillas. Un macho cabrío y una avecilla eran muertos y un macho cabrío y una permanecían vivos. Vuelvo a repetir, porque veo que se ha detenido la imagen, no sé, Esteban, Señor Jesús, que no tengamos problemas de conexión, lo pido en tu nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. No sé, Esteban, si puedo seguir hablando tranquilo, vos poneme nomás, así yo, sí, ya veo que sigue la conexión. Entonces, un macho cabrío sacrificado, un macho cabrío que vive. Una avecilla sacrificada, una avecilla que vive. Ahí me contesta Esteban que sí, que siga nomás. Entonces, esto que cuando yo lo leo en el Antiguo Testamento, si yo lo leo sin entendimiento, digo, ay, qué pesadez esto, ¿por qué el Señor me está diciendo, por qué tengo que estar leyendo esto de las dos avecillas, pero no entiendo nada del Antiguo Testamento? Bueno, hermano,
hay que tomarse su tiempo, hay que estudiar, hay que indagar, y Dios es un Dios de misterios, pero de misterios revelados. Y cuando vos entendés el sentido, por qué un macho cabrío muere y el otro vive, por qué una avecilla para el sacrificio, para la limpieza de la lepra, que es una enfermedad considerada inmunda y asociada con el pecado, por qué una avecilla muere y la otra avecilla vive, es dejada libre, bueno, esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, muerto por nuestros delitos y pecados, por nuestra lepra, ¿sí?, en expiación, como el macho cabrío que se ofrecía en el día de la expiación, una de las 7 fiestas solemnes de Israel, pero ese Señor Jesucristo al tercer día resucita, como el macho cabrío que era dejado libre en el día de la expiación, o como la avecilla que se sumergía en la sangre de la avecilla que había sido muerta y en agua, y se la dejaba ir libre. Y también el Señor Jesús, cuando resucita y asciende al cielo, ¿Él cómo resucita? Con visibles muestras de muerte. Porque cuando se le aparece a Tomás le dice, mete tus dedos y comprobá si no soy yo. Es decir, que el Señor resucita con un cuerpo glorificado, pero aún las marcas de la muerte estaban en Él. No es como que la crucifixión le pasó así como así. No, aún su cuerpo glorificado lleva las marcas sobre sí mismo. Y esto tiene que ver con, bueno, esa avecilla en el Antiguo Testamento que yo no la dejo ir libre así nomás. La paso por la sangre del ave muerta, de la otra avecilla muerta y recién la suelto. ¿Sí? Entonces, ahí ven ustedes la riqueza y las profundidades que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y hay otros detalles más, pero no voy a entrar en eso porque yo ya lo expliqué sobre un relato de la Mishnah, de cómo el Señor no aceptó más un sacrificio por el pueblo, el sacrificio del macho cabrío que se mandaba al desierto, y que supuestamente una cinta que los judíos colgaban en el templo roja se tenía que transformar en blanca, y eso no sucedió una vez que el Señor Jesús fallece. Una vez que Jesucristo falleció y entregó su vida en la cruz, dice la Mishnah, este libro del judaísmo, que nunca más la cinta se tornaba de roja, se tornó blanca. Esa cinta permaneció roja, ¿no? Como que el Señor ya no aceptó otra ofrenda por el pecado una vez que Jesucristo dio su vida, ¿sí? Y esto nos lleva a un pasaje muy lindo del profeta Isaías, que está en la siguiente diapositiva, Esteban, la número 25, que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tampoco Isaías está diciendo esto descolgado de la cultura judía, ¿sí? Sino que Isaías está diciendo esto en relación a estas festividades, en relación a la festividad de Yom Kippur, donde se mataba un macho cabrío y el otro se dejaba libre, en relación a el sacrificio por la lepra, en donde una avecilla era asesinada y se derramaba su sangre, y la otra avecilla era dejada libre, no sin antes pasarla por la sangre de la avecilla muerta. Por eso cuando un judío lee Isaías y era consciente de todos estos otros sacrificios, este texto le es muy rico. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El judío de la época está asociando este texto del profeta Isaías, años 700 a.C., con todos los rituales que ellos hacían en el templo, del derramamiento de la sangre de los animales. Y les era muy significativo esto del rojo y el blanco. Por eso después se volvió costumbre en el judaísmo atar la cinta roja y con el tiempo esa cinta se volvía blanca. Alguien podrá decir, bueno, obviamente, si una cinta teñida de roja yo la dejo al aire libre, se va a terminar volviendo en una cinta blanca, es un proceso natural. Bueno, pero oh casualidad, después que el Señor Jesucristo murió, la Mishnah dice que colocan una cinta roja, porque la Mishnah no hace referencia a Jesús, pero sí dice la Mishnah, 30 años antes, 30 o 40 años antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70, nunca más la cinta se volvió de roja en blanca. Y 30 o 40 años antes de la destrucción del templo nos posiciona a nosotros en el año 30 después de Cristo, hacia el año 30 después de Cristo, cuando el Señor Jesús muere en la cruz.
Entonces, este texto de Isaías no es de balde, está todo relacionado con la cultura judía y con el derramamiento de sangre. Y la siguiente diapositiva, cuando el Señor le manda hacer a Moisés el santuario, le dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, ese santuario donde se vivía derramando la sangre de los animales, y habitaré en medio de ellos. Dios está diciendo que Él habita a través del derramamiento de la sangre de los animales, a través del derramamiento de la sangre, a través de la preciosa sangre, Dios se hace real. Por eso Jesucristo es Dios, porque la sangre, dice acá, habitaré, dice Dios, en medio de ellos. Y miren acá la lista que yo armé de todos los animales que se sacrificaban en el tabernáculo y el templo. Avecillas, cabritos, machos cabríos, corderos, vacas alazanas, que son las vacas rojas, palominos o tórtolas, novillas y novillos, carneros, bueyes y corderos. No se sacrificaban solamente corderos, se sacrificaban todos estos animales en esa fuente, en ese altar del sacrificio que podés ver la clase pasada cuando compartimos el video con Esteban que muestra el altar del sacrificio. Y hay aquí una última cita de Levítico 17:11 que es muy importante y yo les dije en la clase pasada. Acuérdense, cuando ustedes hablen con un judío, díganle al judío, sí, hay un pasaje en la Torá, en Levítico 17:11 que dice, la vida en la sangre está, la vida en la sangre está. Y cuando vos derramás la sangre, entonces estás derramando la vida. Y por eso el Señor Jesús derrama su propia vida en el madero. Glorioso realmente nuestro Señor Jesucristo. ¿Podés volver a mí, Esteban? Y quiero decir algo más. El sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación o el día del perdón, cuando Aarón mataba un cordero por él y su familia, pero además mataba a un macho cabrío y al otro macho cabrío lo dejaba irse. Bueno, después que muere Aarón, esto lo siguen haciendo las sucesivas generaciones. Bueno, el que era en ese momento el sumo sacerdote de turno se tenía que vestir de blanco, usaba vestiduras blancas, tipo de la naturaleza sin pecado, como diciendo yo no tengo pecado. Bueno, eso es una referencia también al Mesías, a Yeshua, el que es blanco, blanco en el sentido de que no tiene pecado, ¿sí? Hebreos 4:15. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio, es decir, ese macho cabrío, ese cordero que había sacrificado por su familia, como una anticipación o promesa de que el Mesías entraría un día en el verdadero lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, con su propia sangre y con su propio sacrificio. Esto lo explica Pablo muy bien en la carta a los Hebreos, capítulos 9, versículos 11 y 12. Perfectamente explicado por Pablo en la carta a los Hebreos. Es decir, el sumo sacerdote derramaba la sangre de un cordero por él y su familia para estar limpio y ponerse esas vestiduras blancas y entonces sí, entrar al lugar santísimo donde solo entraba él una vez al año, al arca del pacto, del lugar de la presencia de Dios, y eso evidentemente nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que entra con vestiduras blancas porque es el único que no pecó ni se halló engaño en su boca, el sin pecado, ¿sí? Entra con vestiduras blancas, pero ¿con qué sacrificio entra Jesús a la presencia del Padre? Con su propio sacrificio, con el derramamiento de su propia sangre. Entonces ahí entendemos que todo esto que parece tan denso en el Antiguo Testamento, de los sacrificios y las vestiduras blancas y todo está refiriendo al Mesías, todo está refiriendo a Yeshua. Y por eso exhorto a todos aquellos que desprecian el Antiguo Testamento y que dicen, no, el Antiguo Testamento son cosas de los judíos, son cosas de la ley que ya pasaron. No, hermanito querido.
No va a pasar ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo esto acontezca, como dijo el Señor Jesucristo. Y toda esta bendita enseñanza del Antiguo Testamento es muy rica porque nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que no despreciemos a la cultura judía, no despreciemos a las fiestas solemnes de Israel y de los judíos. Son preciosas, pero son preciosas no por la liturgia, no porque se derrame la sangre de un macho cabrío o porque otro macho cabrío se mande al desierto. No está el punto en que yo ahora voy a empezar a derramar la sangre de un macho cabrío y comprarme otro macho cabrío para soltarlo libre e irme a un desierto y soltarlo libre. No, la riqueza no está en la liturgia, sino que la riqueza está en el concepto a lo cual esas festividades estaban apuntando. Y esa festividad, a lo que esas festividades nos quieren mostrar, y nos quieren mostrar a nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote, el que entra en el lugar santísimo, pero con la sangre de su propia ofrenda, entregando su propia vida, que es la única sangre bendita, la única sangre limpia que nos puede realmente limpiar. Es glorioso, es glorioso, es glorioso el tema de la sangre y el tema de las vestiduras blancas, ¿verdad? Y el tema, como dice Isaías, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? El rojo y el blanco, la sangre derramada para limpiar el pecado, y entonces yo quedo en condición de limpieza total espiritual, de pureza total espiritual. Pero sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de limpiar el pecado. Ello justifica el sentido de alegría, pero también de recogimiento de esta celebración de Yom Kippur. Porque hoy tengo vida y mañana viviré en la tierra prometida, pero esa bendición tuvo precio de sangre. La sangre de las pieles que cubrieron a Adán y Eva, la de los sacrificios de Set, Noé, Job y los patriarcas, la del carnero trabado en el zarzal en lugar de Isaac, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac y no lo tuvo que sacrificar, pero apareció el carnero entreverado con sus cuernos en una zarza. La sangre de los corderos en la noche de la huida de Egipto, en Pascua, la sangre de los holocaustos del tabernáculo y el templo, toda esa larga lista de animales que veíamos que se sacrificaban en todas las celebraciones, y en definitiva, la sangre del Mesías sobre el madero. Es decir que yo estoy feliz hoy día de que el Señor ya me limpió, y de que estoy limpio, y de que tengo vestiduras blancas, y de que tengo comunión con el Padre, pero no olvidar que esta limpieza y que esta vestidura blanca tuvo precio de sangre. No olvidar eso jamás, ¿sí? Estos rituales, bueno, esperen un poquito porque sí, voy a saltear algunas cositas. Y vamos de vuelta entonces a ir al tema del tabernáculo, donde todo en el tabernáculo también nos está hablando de la Trinidad y de nuestro Señor, ¿sí? Les voy a leer acá un texto, un párrafo que tengo. También la división del tabernáculo en 3 sectores, atrio, lugar santo y santísimo, así como el mobiliario, pautan un concepto de progresión. Solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, por ejemplo. Entonces hay una progresión. Todo el mundo, todo el pueblo hasta cierto lugar, los sacerdotes y los levitas hasta cierto otro lugar, el sumo sacerdote hasta otro lugar. Tenemos 3 piezas de mobiliario en el lugar santo, ¿sí? La menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero tenemos solo el arca en el lugar santísimo. Atravesar el tabernáculo, es decir que hay una progresión también, de 3 elementos a un elemento, aunque adentro del arca volvemos a tener 3 elementos. Atravesar el tabernáculo es transitar un camino que nos acerca más y más a la presencia de Dios, manifestada últimamente en el arca. Esto ilustra esa revelación paulatina del plan de redención a lo largo de los siglos, hasta llegar a la concreción en la era mesiánica, con el nacimiento de Jesús. La plenitud de la revelación recién se completará
para los judíos como nación y para muchos gentiles hacia el milenio, en la segunda venida de Jesús y con posterioridad al mismo, cuando el Señor extienda su tabernáculo sobre todos sus escogidos, los que han depositado su fe en Él, como más adelante lo vamos a detallar. ¿Sí? Y quiero decir, por eso nuevamente, en la importancia del valor de lo que está contenido acá. Porque yo también cuando leo las específicas instrucciones de Dios a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo, las medidas del tabernáculo, el mobiliario, la disposición de este lado de la menorá y enfrente de la mesa de los panes de la proposición y el arca en el fondo y tal medida esto y tal medida lo otro y tal medida lo otro. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que forma la cruz, todo eso, o cuando yo veo que Dios me está enseñando acerca de una revelación progresiva, cuando yo veo que Dios me está diciendo todo este trazo de sangre que yo estoy haciendo, todo este cordón de grana que yo estoy tejiendo, va a ser un cordón de grana que se va a ir tejiendo a lo largo de los siglos hasta llegar al derramamiento de la sangre del Mesías sobre el madero. Entonces ahí yo valorizo o revalorizo el Antiguo Testamento y me doy cuenta que no es un libro para dejar de leer hoy día, todo lo contrario, porque me habla todo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, increíblemente ya se nos fue quiero terminar con la diapositiva número 28, Esteban, que es la de la distribución de las 12 tribus. A ver, primero la diapositiva número 28. Vamos a la 28 primero, que dice, porque esto es para que ustedes vean la fuente de donde saco la información que está en esta diapositiva. Ah, no, vos no la tenés, perdón. Esteban. Está perfecto. Mantené ahí, porque esto es un agregado que yo hice después. Porque los estudios se van perfeccionando y yo siempre estoy agregando cosas. Incluso, por ejemplo, este párrafo que yo leí, si alguno se pregunta, bueno, cuando Pablo lee de dónde saca eso, son cosas que yo escribo. Yo saco toda la información y yo escribo. Ustedes recuerden que yo tengo publicados 2 libros, después les cuento sobre esto. Bueno, pero acá tenemos diapositiva número 28, para mí es la como yo agregué una diapositiva más, en mi PowerPoint es otro número, pero es cierto, Esteban la tiene como la 28. Está el tabernáculo ahí en el medio en rojo, y alrededor, vieron que dice meraritas, gersonitas, coatitas, Moisés y Aarón. ¿Quiénes son estos meraritas, gersonitas y coatitas? Son todos levitas, son descendencia de los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces los levitas están inmediatamente alrededor del tabernáculo, pero un poco más a distancia vemos que están las tribus, la distribución de las tribus. Hacia lo que sería el lado este están Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Y qué son estos números? 74.600, 54.400, 57.400. Bueno, estos números vos los podés encontrar detallados en el libro de Números, ¿sí? Capítulo 1. Estos números representan a los varones mayores de 20 años de cada una de las tribus. Y estos varones mayores de 20 años, por ejemplo, 74.600 varones mayores de 20 años representantes de la tribu de Judá, acampaban ahí, al este del tabernáculo, junto con 54.400 varones de la tribu de Isaacar y 57.400 varones de la tribu de Zabulón. En el lado contrario, en el oeste, tenemos a Benjamín, Manasés y Efraín, con la correspondiente distribución. Y a los lados del tabernáculo, lo que sería hacia el norte y hacia el sur, tenemos las tribus de Dan, Aser y Neftalí, y las tribus de Gad, Simeón y Rubén, con los números en población de cantidad de varones de 20 años arriba de cada una de esas tribus. Y ahora vos, Esteban, podés volver a mí. Y esto es lo glorioso que yo les había mostrado en la clase pasada y que les había dicho que hoy iba, y con esto sí ya termino, que se nos ha ido la hora. Recordemos que acá está el tabernáculo, ¿sí? Acá está el tabernáculo, alrededor del tabernáculo están los levitas,
que son lo que en la diapositiva aparecía con esos nombres que alguno pueda decir son nombres un tanto extraños, los gersonitas, los coatitas, los meraritas, pero son los hijos de Aarón, perdón, los hijos de Leví, que son Gersón, Coat y Merari. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, ¿sí? Bueno, por eso había gersonitas, coatitas y meroritas o meraritas, ellos eran todos levitas, estaban inmediatamente acá alrededor del templo. Pero después vos tenés esa distribución por campamento de varones mayores de 20 a lo largo de todo alrededor del tabernáculo. ¿Y qué es lo increíble? Que las 3 tribus, las de Benjamín, Manasés y Efraín, que estaban al oeste, en cantidad de gente, en cantidad de varones mayores de 20 años, eran 188.000 varones. Por lo tanto, tenían que estar distribuidas en un radio muy largo de campamento, de carpas, ¿sí? Mientras que por el contrario, las tribus que estaban al este, Judá, Isaacar y Zabulón, eran solamente 108.000 varones. Entonces, el campamento de 108.000 es mucho más corto que el campamento de 188.000. Por otro lado, a los costados, las tribus que estaban distribuidas a los costados tenían un número muy parecido de personas, varones mayores de 20 años, 151.000 y 157.000. Esto es lo que nos permite darle a esta formación del campamento alrededor del tabernáculo una forma de cruz también. Con la cabeza, la parte superior de la cruz, que estaba al este, donde estaba la tribu de Judá, y acá estaba la puerta del tabernáculo, y Judá cuidaba y velaba la puerta del tabernáculo, ¿sí? Entonces, esta era la parte de la cabeza de la cruz, diríamos, la parte superior de la cruz. En realidad yo podría poner esto así, ¿sí? Y entonces, la cabeza. ¿Y dónde fue Jesucristo asesinado y puesta su corona de espinas? Sobre la cabeza, y ahí se colocó el cartel que decía Jesucristo, el rey de los judíos, ¿sí? Y después, bueno, los brazos de la cruz a ambos lados, con el mismo tamaño, pero un tamaño más largo que este, porque acá son 108.000 y acá son 150.000. Y finalmente la parte más larga de la cruz, con 188.000, es lo que sería la parte inferior de la cruz. Es un detalle, es una interpretación, evidentemente, esto no es una doctrina, es apenas una interpretación, pero bueno, es interesante cómo podemos advertir siempre, aún hasta en esos detalles tan ínfimos, la presencia del Señor, la presencia de la cruz y la presencia de la sangre. Porque la cruz en realidad nos remite al derramamiento de la sangre. Así que bueno, hasta ahí vamos a ir hoy y la clase que viene, si Dios quiere, será la 4ª y última parte de Su manto grana. Les mando un abrazo grandote, muchas gracias Esteban, nos reencontramos la próxima semana.